Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para este sexto domingo del tiempo de Pentecostés. Un cordial saludo a cada uno de ustedes, hermanos de la Iglesia Luterana Cristo. Este ministerio es una iglesia luterana confesional que sirve a aquellos hermanos y también a simpatizantes que no tienen una iglesia luterana cerca a su casa o en su ciudad. Tenemos hermanos de distintos países, los cuales siempre estamos juntos alabando y glorificando a nuestro Dios. También queremos saludar a cada sembrador y grupo sembrador de la Academia Cristo. Estamos juntos dentro de la ruta Cristo y confiando siempre en el amor de nuestro Dios. El pasaje a meditar en este día está tomado del Evangelio de Lucas, el capítulo 10, versos 38 al 42. Así nos dice la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados amigos, hermanos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el tema que he preparado para que juntos meditemos este pasaje para el día de hoy, como si yo tenemos la bendición de adorar a nuestro Dios con toda nuestra vida. Hemos estado centrados en estos domingos con el Evangelio de Lucas. Usted y yo sabemos, por la enseñanza de la Biblia, que el mensaje principal de este evangelio está centrado en el último viaje de Jesús hacia Jerusalén. Y es interesante cómo este evangelista nos ha mostrado diferentes facetas de la vida cristiana, como lo hemos visto en sermones pasados. Hoy hablaremos acerca de nuestra adoración a Dios. En oportunidades, creemos que adoramos a Dios solamente cuando estamos en el culto de alabanza. Pero en realidad, esta es una de las maneras para adorarlo. Pablo nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Al escuchar este versículo, concluimos que no solo adoramos a Dios cuando nos congregamos, sino que también le adoramos con nuestras vidas de santificación. Para hablar, mis hermanos y amigos en Cristo Jesús, acerca de la vida de santificación, necesitamos tener claro que la santificación está estrechamente conectada con la justificación por medio de la fe. Usted y yo sabemos que esta doctrina nos enseña que somos declarados justos delante de Dios por medio de la doble sustitución de Jesús, es decir, su vida perfecta, su sufrimiento, muerte y resurrección. La obra que Cristo hizo por nosotros produce amor y agradecimiento a Dios porque no nos mandó al infierno, no nos dio el castigo que usted y yo merecemos, sino que nos dio su perdón. Pero, ¿quién está detrás de todo esto? Únicamente el Espíritu Santo. Por esto encontramos mucho sentido a lo que Pablo dice a los Efesios.
cuando habla que la justificación produce la santificación. Y vamos a usar un texto muy conocido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto lo leemos de Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Estas palabras que Pablo está hablando aquí, habla de la vida de santificación. ¿Por qué? Cuando menciona en el verso 10 la palabra obras, las obras que han sido preparadas por Dios. Es por esto que nuestra vida de adoración es constante a nuestro Dios. Y también tenemos otro momento de adoración cada vez que nos congregamos, como lo estamos haciendo hoy. Los pasajes que tenemos para este día nos conectan con estos ejemplos de la adoración en estas dos maneras. Primero, la adoración en la vida diaria y la segunda en la congregación. Abraham, llamado el padre de la fe, sabemos que no podía tener hijos con Sara, su esposa, por su vejez. Usted y yo sabemos que tenemos una edad fértil. Y Moisés nos cuenta que en este caso de este matrimonio ya había cesado esta fertilidad. Nos dice el texto bíblico que escuchamos en la primera lectura de Génesis, en el capítulo 18, verso 11, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Esta promesa que está conectada con el Evangelio, donde Sara tuvo la oportunidad de adorar a Dios confiando en su palabra, pero ¿qué vimos en el texto bíblico? No lo hizo. Ella pecó contra el primer y tercer mandamiento con esa actitud que muestra el verso 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Esta risa de Sara fue de incredulidad. Ella no creyó que podía tener un hijo a esa edad. El otro ejemplo lo vemos con Marta, que en la visita de Jesús en su casa, y por lo tanto podemos apreciar que Jesús era un buen visitante porque él buscaba siempre la oportunidad de predicar la palabra de Dios, pero vemos que en esta oportunidad el evangelista nos da la respuesta que Jesús le dio a Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El verso 41 de Lucas 10 lo dice. Jesús le mostró a Marta que ella estaba muy distraída en las cosas que no eran importantes en ese momento. ¿Y por qué estaba muy distraída? Porque Jesús estaba predicando la palabra de Dios y vemos cómo Marta también pecó contra el primer y tercer mandamiento. Sara y Marta muestra realmente quién es usted y quién soy yo. Y sobre todo en este tema de la adoración. Cuando estamos hablando de la adoración en la vida diaria y cuando nos congregamos. La manera de que usted y yo mostramos que nos falta confianza en Dios, en las promesas de su palabra, es evidente con nuestro pecado. Cada vez damos prioridad a nuestras debilidades de la carne, como lo enseña Pablo en los Gálatas. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando escuchamos este listado, solo nos recuerda lo irreverentes que usted y yo hemos sido con nuestro pecado y hemos adorado al diablo y no a Dios. Por esto, cada vez que usted y yo tenemos malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, no solamente desobedecemos a Dios, sino
que no lo estamos adorando. Al contrario, estamos adorando al maligno. Eso en cuanto a nuestra vida diaria. Pero en nuestros servicios de adoración o en nuestras clases u otras actividades que podemos hacer para nuestro bienestar espiritual, también nos hemos comportado como niños espirituales. Somos adictos al celular. Parece que no podemos dejar de pasar una llamada o un mensaje por WhatsApp porque es más importante esto que seguir concentrados en el servicio de adoración. También muchas oportunidades no hemos tenido nuestro corazón dispuesto para estar alimentándonos espiritualmente porque estamos tan concentrados en otras prioridades y no en oír la palabra de Dios. Si en verdad usted y yo somos entendidos en la palabra y aplicamos lo que conocemos a la adoración, pues en el servicio divino estamos despreciando también la ley del evangelio, porque si usted conoce la liturgia luterana confesional, allí también está presente esta doctrina. Por eso no podemos permitir que cualquier distracción nos impida adorar a Dios, pero en realidad nos distraemos con frecuencia y distraemos a los demás hermanos con nuestra llegada tarde al culto, con mantener un ringtone en nuestro celular que suena en medio del servicio y hasta nos da la conversadera con el hermano en la fe, como si no tuviéramos otro tiempo para hacerlo. Mis hermanos, usted y yo, al ver esos ejemplos, solo necesitamos reconocer que merecemos la muerte eterna por nuestra falta de reverencia en nuestra vida de santificación. Pecamos contra la primera tabla de la ley porque no confiamos, no invocamos y no escuchamos a nuestro Dios. Nuestro corazón ha cambiado. Y ha cambiado mucho solamente por la obra del Espíritu Santo que usa el poder del Evangelio. Porque lo primero que hace es llevarnos a Cristo, quien nunca se distrajo en la adoración hacia Dios. Este Evangelio para el día de hoy nos enseña cuál era la prioridad de Jesús. Es un cumplimiento de esa palabra que él mismo le dijo al diablo en el desierto cuando era tentado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y ahí estaba en Betania, en casa de Marta y María, enseñando la palabra de Dios, alimentando a todos los que estaban ahí con la palabra de Dios y no dando prioridad a la comida física, porque vemos que Jesús solamente estaba centrado en la predicación de la palabra y por este acto, por esta obra de Jesús, usted y yo somos perdonados en nuestra vida de adoración. Pero Jesús también adoró al Padre en la cruz, ofreció su vida como sacrificio. Nos dice el escritor de Hebreos, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versos del 12 al 14. En estos versículos podemos apreciar, mis hermanos, el resultado de la muerte de Cristo en la cruz. Con su ofrenda no solo aplastó al diablo, el pecado y al mundo, sino que nos santificó a nosotros, es decir, nos compró para que tengamos una nueva vida en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vamos a usar todo este mensaje en nuestras vidas? Lo primero, mis hermanos, es que vamos a confiar en las promesas de Dios, las cuales hoy nos han asegurado que no solamente tenemos perdón de los pecados, sino también tenemos vida eterna por el regalo de la gracia. No tuvimos que hacer nada para recibir esto, sino que nuestro Dios lo hizo por nosotros. Esta promesa nos hace que estemos alimentando no a nuestro viejo hombre, sino a nuestro nuevo hombre. Y por esto necesitamos en nuestra adoración diaria tener el contacto con la escritura y la oración. Porque por medio de la escritura es que trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas, mis hermanos.
Es así como Él nos alimenta. Es así como alimentamos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, tal como Pablo también lo escribió a los Gálatas. Y acompañamos este estudio con nuestra oración diaria y siempre vamos a pedir lo que Pablo pidió por los colosenses, el crecimiento en el conocimiento y sabiduría de Dios que nos da por medio de su palabra. Por eso también nosotros oremos para que podamos presentar defensa y refutar las enseñanzas falsas del diablo y los falsos maestros. Pero lo más importante es que cada día sigamos creciendo en nuestra madurez cristiana, porque la adoración a Dios hace que cada día estemos más cerca del cielo y estar por toda la eternidad con nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, Pablo nos enseña en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. Los invito a que se pongan de pie, aquellos que lo puedan hacer, y vamos a orar. Te damos gracias, Padre de amor, por enseñarnos y guiarnos en la verdadera adoración en nuestra vida diaria, también cada vez que estamos congregados. Gracias por darnos el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Queremos orar por cada una de nuestras familias para que nos mantengas en la fe, fortalecidos en la gracia. También queremos poner en tus manos, Señor, nuestras necesidades materiales. Tú sabes cuáles son y bendícenos conforme a tu voluntad. Padre Santo, también queremos orar por nuestra hermana Socorro García, acá en Medellín, y sobre todo esta semana que cumplió años, para que le ayudes en sus dolencias físicas y también la mantengas en la paz y sobre todo en este camino de la vida eterna. Seguimos orando por Mariano, por Nelly, por Yoli Vargas, para que les ayudes también en sus dolencias físicas. Y te presentamos, Padre Santo, a Gonzalo, el hermano de Miriam Palacio, como también la mamá de las hermanas Agudelo. Oramos por su cuñado, Saúl, para que también le ayudes con sus dolencias físicas. Y seguimos orando por el papá de Marianela en Chile y el papá de Piedad aquí en Medellín. Ponemos también en tus manos nuestros familiares y amigos. Señor, apártanos del enemigo, bien sea que sea el diablo, también terrenales, que podamos, Señor, nosotros poder siempre estar confiando y que estemos en tus manos. También queremos orar por el ministerio de la Iglesia Luterana Cristo, del Sínodo Iglesia Cristo Wells Internacional, para que sigamos juntos adorando y glorificando tu nombre. Bendice, Señor, también el ministerio de la Academia Cristo, para que muchos otros puedan seguir también adorando y aprendiendo de la doctrina bíblica. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, amigos en Cristo Jesús, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.